y un mundo mejor. Quédate a disfrutar, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos ya no somos este montón, le proponemos a partir de este momento, como todos los días, de lunes a viernes, de 14 a 16, de enero a diciembre, aquí en la M530. Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, un ejercicio de imaginaciones combinadas. Saben, seguimos aquella lógica de Eve de Bonafini que sostenía que si lo evaluamos un cachito, la radio es un asunto que nos funciona en el teatro de la mente. Entonces nosotros tenemos para ofrecerles este pacto de imaginación que involucra a que ustedes y nosotros hagamos el esfuerzo por escuchar la radio con los 5 sentidos. ¿Cómo escuchar la radio con los 5 sentidos si utilizamos solamente la audición? Bueno, ahí entra a jugar la idea del teatro de la mente. ¿Qué pasa cuando los sonidos, también los silencios, cuando las canciones, cuando el ruido de la realidad se combina con nuestra imaginación y a partir de ahí surgen los recuerdos? Podemos visualizar a los personajes, los hechos, las cosas. ¿No percibimos a veces los perfumes o nos parece estar tocando la realidad? Si en la radio suena el sonido del mar, ¿es solo el sonido del mar o se nos arma una imagen? Y hasta un recuerdo. Y tal vez hasta sentimos en la piel el agua fría o el sabor del agua salada. Así que el poder de imaginación y radio con imaginación, un viaje, pero no un programa de viaje, sino un viaje consensuado, que de alguna u otra manera nos ayuda a mirar las cosas desde una perspectiva distinta, que de eso se trata también la comunicación. Nos quieren hacer creer que la realidad es aquello que el poder pone frente a los hambrientos como un plato sustancioso, y entonces todos comemos de esa realidad que supuestamente nos nutre y nos importa. ¿Es tan así o es uno de los trucos de la manipulación de las masas? Y si así fuese y estuviéramos de acuerdo, o debemos participar o debemos tratar de plantear otro tipo de comunicación, salir por arriba de los laberintos, como la idea de Leopoldo Marechal, o en todo caso, pensar que si esta es una guerra cultural entre los que hacen del egoísmo una virtud y entre los que intentamos practicar la generosidad, debemos nutrirnos de los elementos necesarios para afrontar las distintas etapas, esto que llamamos los combates por la cultura o la batalla cultural. Mañana 9 de julio, el que avisa no es traidor, le dedicaremos el programa completamente a Mercedes Sosa al cumplirse 90 años de su nacimiento. Es el Día de la Independencia, por otra parte un feriado nacional, pero siempre nos gustó relacionar la voz y la actitud de Mercedes Sosa con el día de su nacimiento en Tucumán, en el lugar donde se juramentó un grupo de hombres al celebrar la independencia en 1816, otro 9 de julio. Por ende, haremos un programa especial en un día especial, aquí en vivo con ustedes, con invitados, con audios, con recuerdos, con historia. Por ende, anticipamos para hoy, 8 de julio, una evocación. ¿Saben que un 8 de julio de 1989, un tal Carlos Saúl I de Anillaco asumía por primera vez la presidencia argentina? Se habían anticipado los ritos de la entrega del poder, que debió haber sido el 10 de diciembre del 89, porque Alfonsín se cansó y se las picó. Pero, ¿cómo recordar, sin ira, la asunción anticipada de Menem un 8 de julio? ¿Cómo recordar, sin enojo, que una plataforma internacional estrena mañana una serie sobre Menem, utilizando por un lado el buen truco publicitario de que sea un 9 de julio y mucha gente no trabaja y entonces el lanzamiento puede impactar en la aldea argentina, pero por otra parte la evocación en una fecha que nos viene a recordar que tal vez el gobierno destructivo de Javier Milei es hijo ideológico del gobierno de Carlos Saúl Menem, solo que avanzó mucho más rápido
porque los tiempos son más veloces y el periodo presidencial de Menem era de 6 años más 4 cuando fue reelecto, y el de Javier Milei es de 4 y nadie sabe si será reelecto, pero la forma de pensar, lo ha dicho el propio Milei, de uno y otro proyecto político se parecen como se parecen todos los que individualizamos con las M, la M de Martínez de Oz, la M de Menem, la M de Macri, la M de Milei, que significan en nuestro código un mismo plan económico, un mismo plan de saqueo, una misma sujeción a los intereses del Fondo Monetario Internacional y estadounidenses en el continente, solo que cada vez más aceleradamente y cada vez con mayor dominio de las tecnologías que sujetan la cabeza de los seres humanos a consumir la agenda de esa realidad, de ese plato de comida que le ponen hambrientos están frente a las narices. Nosotros vamos por otro lado. Cuando empezó su etapa de triunfo en Europa, en España, un poco de la mano de los amigos como Alberto Cortés y Jorge Cafrune, que habían grabado su mega éxito No soy de aquí ni soy de allá, Facundo Cabral canta con arreglos del gran Waldo de los Ríos una de sus canciones ideológicas. La canción se llama Pobrecito mi patrón. Tiene esta idea: pobrecito mi patrón piensa que el pobre soy yo. Pero era la época prolongada en que Facundo Cabral la iba de profeta por el mundo. Él gustaba de decir que había llegado a ser un filósofo del verbo. ¿Y por qué estamos hablando hoy, 8 de julio, de Facundo Cabral? Porque lo asesinaron un 9 de julio de 2011 en circunstancias muy oscuras en Guatemala. Estaba en una gira por Centroamérica. Aparentemente el cartel de Sinaloa tenía una cuenta pendiente con el empresario que lo había contratado a Facundo y que en ese caso a las 5 de la mañana lo llevaba a tomar un avión. Facundo tenía por entonces 74 años, eso ocurrió en el año 2011. En la prehistoria de su carrera como Facundo Cabral, este juglar, este fabulador, este contador de historias, este profeta sin una iglesia, fue una figura de las vanguardias estéticas de los 60 bajo el nombre del Indio Gasparini. Gasparino, en la etapa del Instituto Di Tella, de la aparición de Mafalda, del inicio de Lelutier, antes del estallido del rock nacional. Incluso el Indio Gasparino era una figura frecuente de la escena porteña. Nadie sabía exactamente si todo lo que decía era muy profundo y muy histórico, lo que decía era verdad, pero siempre era fascinante. Cuando murió su amigo Alberto Cortés, dijo de Facundo Cabral que era un personaje que se había inventado a sí mismo. Aparentemente en la escena de su asesinato lo confundieron con un amigo de un traficante de drogas. En 1996 la UNESCO lo había declarado mensajero mundial de la paz e incluso lo habían nominado en 2008 al Premio Nobel de la Paz. Como fue un chico abandonado, un chico de la calle, un chico que creció en condiciones inenarrables y que encontró en Evita y en Perón, sin buscarlo demasiado, sin haberlo sabido, cómplices importantes. A lo largo de su propia vida, Facundo Cabral no tuvo nunca demasiadas propiedades materiales. Por ejemplo, no tenía casa propia. Vivía en hoteles y en pensiones. Le gustaba la historia del profeta vagabundo, errabundo, y hubo un momento, con el retorno a la democracia,
cuando volvió a la Argentina, en que el éxito de Facundo fue de llenar estadios, de grabar discos de los que se vendían centenares de miles de ejemplares. El pasado oscuro de una familia llena de hijos y privaciones lo ubican haciendo en las calles de la ciudad de La Plata, viviendo luego en Berisso, más tarde en Tierra del Fuego, desapareciendo de su casa escapándose a los 9 años, apareciendo luego en un instituto de menores donde un sacerdote empezó a instruirle dándole libros. Pero lo importante es que construyó con ese personaje y su formación y las formas en que fue adaptando el relato según pasaba el tiempo, en autor de algunas canciones inolvidables. Entre esas canciones inolvidables, nunca se sabía cuándo terminaba una canción de Facundo porque Facundo iba agregando, improvisando versos a los que ya había escrito cuando se entusiasmaba en el vivo. Se llamó No soy de aquí ni soy de allá. Es una canción legendaria de la Argentina. Según Facundo, un día en un concierto en Estados Unidos, el muy famoso escritor de ciencia ficción Ray Bradbury le reveló que lo escuchaba en su casa porque una empleada mexicana que trabajaba en la casa de Bradbury ponía el disco y a él le había encantado esta historia. Se olvidaron. Facundo había nacido en 1937. Un espectáculo de él era un poco de música, un poco de relato, un poco de teatro. Momentos literarios, momentos como bíblicos, religiosos. No soy de aquí. Él mismo decía que en el reformatorio se convirtió primero en alcohólico y después en un chico que leía. Y que por impulso de un sacerdote pudo terminar la primaria y la secundaria. Pero decía también que se escapó del reformatorio donde cumplía una condena. Y que un vago en la calle, un atorrante, lo convenció de que se podía ser religioso sin pertenecer a una iglesia en específico. Merita estar tirado. Él decía también que viviendo con una familia en Tandil es que escuchó por primera vez la canción folclórica argentina y dijo, un día yo voy a hacer una milonga buena. La historia con el vagabundo que lo convenció de que podía ser religioso sin una iglesia fue que le dijo de memoria el Sermón de la Montaña y a partir de eso compuso Vuele Bajo y ahí empezó su nueva etapa en la vida. El asunto es que, admirando a Atahualpa Yupanqui y a José Larralde, y ya en Mar del Plata, empezó a ganarse la vida tocando la guitarra en un hotel y después desembarcó en la escena de la capital federal. Hasta entonces no era conocido, no había grabado. Su nombre verdadero era Rodolfo Enrique Cabral Camiñas. Pero ahí la magia de una canción que le abre las puertas del mundo y que merece ser siempre recordado. Aquí Facundo Cabral va a contar el origen del No soy de aquí ni soy de allá. Un día subo al escenario en Uruguay, Cafrune me pedía una canción. ¿Y qué le iba a escribir a Cafrune si cantaba Yupanqui?
o cantaba Jaime Dávalos, o cantaba Tejada Gómez. ¿Qué le podía yo? Nada, yo tenía mucho pudor, ¿qué le iba a escribir? Y él insistía en que quería cantar una canción mía. Y yo no la escribía jamás. Y un día en Uruguay nos encontramos, y hacía mucho tiempo que no lo veía, y tomamos vino de más. Y terminamos bastante borrachos. Y justo era la hora de trabajar en el cantaba Jaime, no iba nadie. Ya no era un boliche de minorías, era de nadiería. Y cayó el turco y me dijo, ¿y mi canción? Porque yo pensé que se había dormir, no, dejamos de estar festejando el reencuentro y volvió, se quedó ahí. Y yo no le podía mentir, y le dije, ya la tengo, y la canté. Fíjate qué curioso, entera. Después me sentí una conmoción, letra y música. Dije, esto es más bello de lo que yo podía hacer. Este es un regalo de Dios. Era para el turco lloró mucho. Fue emocionante. Al otro día vino, me dice, dame la canción. Dice, la grabamos en un cassette porque yo la había grabado en Buenos Aires. Y yo no me acordaba más la canción. Había algo de una bicicleta, me acordaba que perseguía a alguien, que después lo cambió porque a él se le hacía absurdo, entonces decía, me gusta estar tirado siempre en la arena, decía, ¿no? Y acá cambiaba, o en un matungo perseguir a Manuela. Claro, era absurdo que Cafrune en bicicleta. ¿Vieron esa idea de que hay gente que da cualquier cosa por un buen chiste? A mí me parece que en la verba ilustradísima y muy refinada de Facundo Cabral había siempre la búsqueda de un impacto y que disfrutaba mucho cuando hacía reír o callar al público. Esta es la versión de Jorge Cafrune, el gran cantor nacional de entonces. Estamos hablando de 1970, 71, 72, 73. Esta canción la cantó Neil Diamond, por ejemplo. Fue un clásico del repertorio de Alberto Cortés, además del de Facundo Cabral y Jorge Cafrune. La cantó Chabela Vargas, por ejemplo. La cantó Julio Iglesias. La cantó Pedro Vargas. Es una canción que dio la vuelta al mundo, y no solo al mundo de la lengua hispana. La dictadura militar 76-83 lo tenía como un cantor de protesta. En ese rubro estaba, y por ende se fue muy rápidamente después del golpe Facundo Cabral de Argentina para radicarse primero en México. Según su cuenta, había recorrido luego 165 países. En el mundo no hay más de 200 países, es decir, había viajado casi por el planeta completo. Cuando regresó a Argentina fue en el 84 con la recuperación democrática, y cualquiera recuerda sus conciertos en el Luna Park colmado. O un estadio de Ferro lleno en el 87. Hizo un trabajo en conjunto con el muy exitoso en Europa Alberto Cortés. Se llamó Lo Cortés no quita lo Cabral. Humor, poesía, canciones. A veces decía que había sido mudo hasta los 8 años. No era comprobable. Sí era cierto que había enviudado por un trágico accidente a los 40 años, que había conocido o iniciado la relación con el padre que abandonó a la familia, la madre con 7 hijos cuando era chiquito, a sus 46. Y que cuando narraba y lograba el silencio, capturaba completamente la imaginación. Esta es una reducción de la historia en que ella cuenta, en que él cuenta cómo ella, como Evita, como esa mujer y Perón enderezaron su vida sin saberlo del todo, pero actuando como debían actuar los responsables de un país con un chico de la calle. Yo vine en un viaje bastante largo hasta llegar a Buenos Aires porque oí hablar
de un señor, dice, un señor le comentó a mi madre, parece que hay un presidente al que le interesan los pobres. Esa fue la primera frase que escuché. Yo no tenía ni idea de lo que era Perón, ni lo que era un presidente. A los 9 años llegué hasta la ciudad de La Plata, porque venían el general y la señora a un tedeum que se hacía por el aniversario de la ciudad. Dormí en las afueras de la catedral, venía de Buenos Aires, donde un señor de la Feria Franca, donde le pregunté dónde podía hablar con Perón, que le debe haber causado mucha gracia, porque yo tenía 9 años en ese momento. Me dijo, mira, yo te podría indicar cómo llegas a la casa de gobierno, pero es difícil que te atiendan, los presidentes suelen ser gente ocupada. Pero yo leí en el diario, él me dio la gran idea, si no tal vez esto no hubiera sucedido. Me dice que leí en el diario que mañana va a La Plata porque es el aniversario de la ciudad, 19 de noviembre. Dice, ¿por qué no te vas allá y lo esperás en la catedral? Y me fui para Buenos Aires y ahí pasé toda la noche y como a las 7 de la mañana, muy temprano, empezó a llegar gente de una manera impresionante. A las 10 de la mañana, 10:30, no cabía un alfiler en la Plaza Moreno, eran miles y miles de personas. Yo pensé en esta circunstancia va a ser muy difícil llegar al auto de Perón. Logro pasar al cordón policial cuando la gente empieza a victoriar porque ve el automóvil que da la última curva para llegar a la catedral, la última vuelta a la plaza. Y cuando estoy llegando al auto, un policía me alcanzó a detener. Pero Perón, que estaba saludando a la gente para ese lado, me vio y le dijo, déjelo pasar. Me subí al estribo y me dice, ¿querías hablar conmigo? Me pregunta Perón. Y nos estaba costando muchísimo sobrevivir. Entonces le pregunto, ¿hay trabajo? Y ahí apareció una frase extraordinaria que fue el primer ejemplo ético que tuve en mi vida, creo que el más grande, porque no lo pude olvidar jamás, lo que dijo. Y más en momentos en que veo donde todo el mundo demanda algo. Todo el mundo está demandando, con razón o sin razón. Ves tanta poca gente que se acerca y dice, ¿qué podemos hacer juntos? Cuando yo digo, hay trabajo, la señora Eva que estaba al lado, era un auto descapotable, delante iba el gobernador Mercante con el chofer, escucha Eva, porque paró el auto Perón, le llamó mucho la atención a la gente que se detuviera el auto, y paró el auto cuando me iba a venir, y cuando yo le pregunto, ¿hay trabajo? La señora se acercó y dijo, por fin alguien que pide trabajo y no limosna. Por supuesto que hay trabajo, mi amor, siempre hay trabajo. Entonces, extraordinario. Pues llamó un señor de los que corrían al costado del auto, de los guardaespaldas, y le dijo, ocúpese del niño. Me llevaron a un lugar, nunca lo olvido, en la calle 1, me dieron de comer, comí comida caliente después de muchísimo tiempo, me dieron ropa nueva, me pude duchar. Yo no podía creer lo que hasta ahí era extraordinario, y lo que sigue es mucho más extraordinario. Pensé, ¿cómo será esto, no? Ahora, ¿a dónde me llevarán? ¿Cuánto habrá que esperar? ¿Llegará el trabajo? Porque hasta ahí podía haber quedado en esa anécdota. Mira, no pasaron más de... Yo no creo que hayan pasado 4 horas. El tedeum, claro, era al mediodía. A 3:30, 4 de la tarde, veo que hay un gran movimiento de atención. Claro, estaba entrando la señora Eva. Impresionante. Se me acerca y me dice, ¿está todo bien? ¿Te trataron bien? ¿Comiste? ¿Qué sé yo? Ah, qué bueno, tenés ropa limpia, y así como una vieja amiga. Y me dice, tuvimos suerte, aparte fíjate en humildad. No, yo conseguí o yo arreglé, tuvimos suerte, conseguí una escuela en Tandil. Van a vivir en la escuela, van a limpiar la escuela y a cambio de eso van a cobrar 160 pesos por mes. Eso lo había hecho entre el tedeum, fíjate vos, el tedeum en la ciudad, con el gobernador, con miles y miles de personas, y no se había sacado la cosa de encima, lo mío estaba presente ahí en primera plana. Andá a saber cuántas maravillas como esa había hecho esa mañana. Yo guardo un gran agradecimiento. Después en el mundo, bueno, ¿qué te voy a decir? Golda Meir, en los 70, poquito después, Indira Gandhi, como en el 74, Ray Bradbury, en California, Chagall en París, Rubinstein en los países que caminábamos juntos, bueno, ni hablar de la Madre Teresa. Siempre toda conversación terminaba con lo mismo. Facundo, contanos algo de la señora Eva Perón. Bueno, no me queda ninguna duda. La Argentina más amada y respetada en el mundo, más allá de toda ideología, porque ante todo fue una servidora. Y si no vinimos a servir,